todos. Quiero contarles que hace más o menos unos 2 meses me fui a un retiro a la montaña. Señor Jesús, qué retiro. Qué difícil, pero a la vez qué sobrenatural también. Me fui hace 2 meses al primer retiro de valientes de mujeres que tuvimos en esta iglesia y les soy muy honesta. Bueno, sí, démosle un aplauso al Señor porque sé que algunas de las mujeres estuvieron aquí, ¿verdad? Bien, bien, ahí tengo porras. Y estuvimos allá en la montaña en ese primer retiro y les voy a ser muy honesta, como les decía, yo no quería ir como la pastora Cristina, yo quería ir como Cristina. Así, ir y recibir, porque primero soy oveja y después soy pastora. Pero primero somos ovejas, nosotros los que lideramos y estamos guiando a los demás, primero somos ovejas para Dios. Así que bueno, yo dije, voy a ir como oveja. Lo que pasa es que a esta ovejita le cuesta mucho no estar pendiente de la gente, ¿verdad? Entonces trataba de irme en mi grupo, trataba de irme atrás para poder estar por lo menos cuidando visualmente a la gente que tenía al frente. Entonces ahí en eso me porté un poquitillo mal, nada más, que andaba cuidando visualmente. Pero bueno, la cuestión es que caminamos durante horas, ¿verdad? Es un desafío bastante fuerte, pero como les digo, sumamente sobrenatural porque es Dios el que da las fuerzas. Y entonces íbamos caminando y llegamos al pie de una montaña. Cuando llegamos al pie de esta montaña nos dicen, ahora vamos a hablar acerca de un tema, nos dan una enseñanza. Y en el momento en que están dando la enseñanza, empiezo a tener un dolor tan fuerte en mi cuerpo, era como un tipo de colitis, no sabría decirles qué era, pero era como un tipo de colitis. Y en el momento en que nos estaban enseñando, nos dijeron, ahora vamos a subir esta montaña y usted le va a poner nombre, dependiendo de la razón por la cual usted vino aquí a luchar por aquello que es importante para usted. Pero yo estaba con tanto dolor que casi no podía ni pensar, estaba casi que como paralizada, como, ¿qué hago? ¿Cómo camino con este dolor? Y en ese momento, en mi humanidad, lo que pensé fue, bueno, voy a subir esa montaña pensando en este dolor y que el Señor me sane de este dolor, ¿verdad? Los que creemos que el Señor puede sanar y también puede hacer milagros en nuestra vida, nuestra fe también aplica en ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento sentí que el Espíritu Santo me dijo, no, eso es una distracción. Ok. Si es una distracción, entonces tengo que pensar en para qué voy a subir esa montaña, en qué me va a desafiar Dios en este momento. Y en ese momento lo que vino a mi mente, muchas veces el Señor nos habla por medio de un sentir en el corazón, a veces nos puede dar imágenes y el Señor muchas veces a mí me habla por medio de imágenes. Entonces yo tuve 2 imágenes en mi mente y una de ellas fue mi familia y la otra esta iglesia, 2 de mis grandes amores. Así que cuando esto vino a mi mente, el Espíritu Santo lo que trajo a mí fue, ore para que no falte la fe de ellos. Empecé a dar mis primeros pasos, nos dijeron, bueno, ahora sí, vamos a empezar a subir esta montaña, cada uno va a ir a su ritmo, ¿verdad? Y yo creo mucho en los ritmos de cada quien sube conforme puede, pero yo en ese momento dije, ¿cómo voy a subir con este dolor? Pero bueno, di los primeros pasos y sin mentirles, inmediatamente el dolor se fue por completo, con solo los primeros pasos que di. Y entonces ahí agarré todavía más fuerza, honestamente quería llorar y casi que tirarme en el piso y decir, Señor, muchas gracias, qué increíble, tenía un montón de tiempo de no vivir un milagro así tan inmediato, dando simplemente un paso, como cuando le dicen a uno, mándese al agua, y eso fue lo que hice. Así que di esos pasos y entonces el Señor quitó ese dolor. Y ahí dije, ahora sí voy a subir esta montaña con todas mis fuerzas. Ahí se me olvidó quién era la pastora Cristina. Ahí no me importó quién estaba al frente, quién estaba atrás, quién estaba al lado, si había que seguir un camino o había que subir por otro lado. Yo honestamente lo que quise hacer fue subir ahí con todas mis fuerzas porque yo dije, si voy a ir a pelear por la fe de mi familia y si voy a ir a pelear por la fe de mi iglesia, esto lo tengo que subir con todas las fuerzas que yo tengo. Así que subí esa montaña y les voy a ser muy honesta, llegué sin aire, pero con la fe al tope. Y muchas veces en nuestra vida es así, llegamos sin aire después de alguna situación, pero nuestra fe fue purificada, nuestra fe fue revitalizada.
¿Por qué les cuento esta historia? Les cuento esta historia porque hoy creo que el Espíritu Santo me permite hablarles de algo en específico que tenía en mi corazón para compartirles el día de hoy. Y para eso les voy a pedir por favor que me acompañen a Lucas capítulo 22. Vamos a leer el versículo 31 y 32. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Iglesia, la vida cristiana es un constante conocer a Dios. Todo el tiempo el Señor está queriendo acercarse a nuestra vida y revelarse a cada uno de nosotros y que le podamos conocer en cada etapa, en cada temporada, sean las buenas o sean las malas. El Señor quiere revelarse a nuestra vida. Es un constante conocer a Jesús. Y esta historia me gusta muchísimo porque podemos ver en Pedro no solo el antes y el después de esa primera vez que se encontró con Jesús, sino que también hay un antes y un después de esta sacudida que podemos ver en Lucas 22. Y por eso hoy les quiero hablar de 3 momentos específicos en los que vivió Pedro ese encuentro, ese conocimiento de Jesús, al que le llamo antes de la sacudida, durante la sacudida y después de la sacudida. En primer lugar, antes de la sacudida, todos conocemos en general la historia de Pedro. Sabemos que Dios le llamó, en el momento en que lo llamó, en realidad Pedro estaba pescando, estaba en un momento cotidiano, estaba en su trabajo. No estaba haciendo nada súper espiritual, no estaba haciendo nada que tuviera que ver con adoración a Dios específicamente. Simplemente estaba trabajando, intentando pescar. Y ahí se le apareció el Señor, en un momento cotidiano. Y yo creo que nosotros deberíamos de estar más apercibidos de los momentos en que Dios llega a nuestra vida, cuando estamos ahí lavando los platos, o cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, o haciendo algo que es habitual para cada uno de nosotros. Ahí Dios puede encontrarse con cada uno de nosotros y revelarse a nuestra vida. Por supuesto que lo hace aquí, también en la iglesia, a través de su palabra, cuando oramos, leemos la Biblia, pero también el Señor está presente en los momentos cotidianos. Y así se encuentra Jesús a Pedro, trabajando. Pero el asunto es que estaba trabajando y nada que lograba resultados en su trabajo. Resulta que estaba pescando y pasaron toda la noche intentando pescar y nada que pudieron pescar. Y Jesús se aparece esta primera vez, antes de la sacudida, cuando conoció a Jesús, le dice: echen la red. Y echan la red, después de decir: pero hemos pasado toda la noche pescando y no lo hemos logrado. Echan la red y salen ese montón de peces. Qué increíble los milagros que hace Jesús. Y en medio de ese milagro fue donde les dijo: ahora sí, síganme. ¿Cuántos aquí hemos vivido milagros de parte del Señor? Seamos honestos, hemos vivido milagros de parte del Señor, porque Dios también quiere mostrarse a nuestra vida como el Dios que tiene poder. Y una vez que quedamos asombrados y diciendo: wow, eso es lo que hace Dios, entonces ahí tomamos la decisión: yo quiero seguir a ese Dios. Yo quiero seguir a un Dios que me da respuesta, quiero seguir a un Dios que me ayuda en mi cotidianidad. Yo quiero seguir a ese Jesús. Y después de esto, de decirle sígueme, le dijo: y tú eres Simón. Antes de decirle sígueme, le dijo: tú eres Simón, pero te vas a llamar Pedro. Le dio una palabra en el momento en que lo conoció. Primero, porque creo que quería evidenciar un proceso de transformación en su vida. Porque cada uno de nosotros está en un proceso de transformación de parte de Dios. Todos estamos siendo constantemente transformados para ser más parecidos a Jesús. Y cierto, ¿no?, que a veces nos falta bastante. ¿O solo a mí me pasa? ¿Verdad que no? Todos estamos en ese proceso de transformación.
Y por eso es que le dice, Simón, te vas a llamar Pedro. Porque él seguramente no podía verse de otra manera. No podía verse como Pedro, la roca. No Dane Johnson, ¿verdad? Estoy hablando de otro. Estoy hablando de Pedro. No podía verse como la roca, era una persona impulsiva, ya ustedes saben cómo era, no pensaba antes de hablar. Pero también démosle crédito, porque Pedro era humilde. Y cuando hablo de humildad, estoy hablando que no tenía ese orgullo en su corazón cuando se trataba de reconocer a Jesús. Porque en el momento en que viene esta pesca y logra él pescar este montón de peces, lo primero que dijo fue, Señor, apártate de mí, soy pecador. Hay que tener humildad para reconocer a Jesús. Hay que tener humildad para saber que todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos proviene de nuestro Dios. Y que no somos merecedores de nada. Y que debemos decirle, Señor, gracias por lo que haces en mi vida, gracias por las oportunidades que me has brindado, gracias por aquellas cosas que has puesto delante de mí, Señor, porque realmente no las merezco. Tal vez no merecía pescar tantos peces, pero Señor, es por ti, es por tu gracia. Gracias, Señor. Y ahí lo reconoció. Y no solo era humilde, sino que también era arriesgado. Ya todos sabemos del momento en que, digamos, le dijo a Jesús, quiero caminar sobre el agua. Lo vio a Jesús y dijo, si eres tú, Señor, mándame a llamar. Y entonces Jesús ni lento ni perezoso. Claro, Pedro, vení. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos así, verdad? Señor, si eres tú, que pase esto, que pase el otro, ¿verdad? Y entonces Dios, ni lento ni perezoso, claro, dale, da el paso al frente. ¿Y cómo nos cuesta ese paso al frente? Pero Pedro no lo pensó, Pedro empezó a dar pasos al frente y se hundió. Y en el momento en que se hunde, sabemos que el Señor le ayudó y lo sacó de ese temor que entró en su corazón y por lo cual no pudo seguir caminando sobre el agua. Pero qué arriesgado. Es el único que nos podría decir cómo se siente caminar sobre el agua o poder decirle a los discípulos, bueno, yo lo sentí de esta forma y en el otro pie de esta y ya después me hundí, pero sé cómo es caminar sobre el agua. Ese era Pedro. Simón, te vas a llamar Pedro, le dijo Jesús. Porque Dios no solamente mira nuestra condición, Dios también ve nuestro potencial. Dios ve lo capaces que podemos ser en Él. Y aunque Dios no anula nuestra humanidad, Simón representa la humanidad, pero Pedro representa el llamado, el propósito de Dios en su vida. Y muchas veces nosotros creemos que Dios anula nuestra humanidad y en realidad Él no la anula. Lo que pasa es que Él nos lleva muchas veces a vivir más allá de lo que humanamente podemos hacer. Y esa era la palabra, el propósito que había sobre Simón, ser un Pedro. Qué hermoso cuando Dios nos llama, qué hermoso cuando Dios hace diferentes cosas en nuestra vida y entendemos que Dios nos ha llamado para ser como Pedro, ser siervos, ser amigos de Jesús, estar cerca de Él. Es muy lindo ese momento antes de la sacudida, cuando vivimos ese primer amor con Dios. Cuando estamos apasionados y dispuestos a hacer lo que sea por Jesús. Pero después viene el segundo momento. El momento de la sacudida. Simón, Simón, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Sacudir, zarandearte, era lo que en los tiempos bíblicos se hablaba acerca del trigo. Les dijo que el enemigo les iba a sacudir, zarandear como el trigo, que es básicamente como las imágenes que ustedes están viendo ahí. Lo que estaba sucediendo era que se cortaba el trigo, se reunía, se golpeaba para quitar la semilla del trigo, quitar todo lo demás que no sirviera. Y después de eso, lo que hacían con el trigo, ¿saben qué era? Tirarlo hacia arriba, lo más arriba, en un lugar ventoso para que el viento se llevara el exceso. Y en nuestra vida espiritual es así. Muchas veces nos sentimos que el enemigo nos está sacudiendo y nos tira hacia arriba
y volvemos hacia abajo, nos tira hacia arriba y volvemos hacia abajo, nos tira hacia arriba, volvemos hacia abajo y nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Es como que la vida se nos vuelca de cabeza, no entendemos la situación que estamos viviendo porque estamos siendo sacudidos, estamos siendo zarandeados. Pero lo que Dios ve es que cada vez que sos tirado hacia arriba, casi que en caída libre, el Espíritu Santo y ese viento está quitando el exceso que ya no sirve en tu vida. Aquellas cosas que son necesarias quitar en medio de ese trato de Dios, cuando el enemigo pone su mirada en nuestra vida. Usted sabe que el enemigo, en realidad a quien quiere atacar es a la persona fiel. Aquel que tiene su mirada puesta en Dios. Es que él no soporta que uno tenga la mirada puesta en Dios. Entonces el enemigo considera a estas personas, a nosotros los fieles, quienes amamos a Dios, para zarandearnos. Pero eso jamás lo puede hacer sin el permiso de Dios. El enemigo no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Y tal vez aquí es donde nosotros podemos sobresaltar y decir, bueno, pero ¿por qué Dios lo permite? Pedro necesitaba ser zarandeado. Pedro necesitaba ser sacudido. Y muchas veces, en medio de esa sacudida, hay cosas muy fuertes que vivimos, situaciones que vivimos, que son muy importantes de mencionar acá. En primer lugar, cuando estamos en medio de la sacudida, vivimos pérdida de control. Y qué horrible se siente cuando no podemos tener el control de algo, ¿verdad que sí? Se siente mal, se siente feo cuando pierdo el control de las cosas. Y yo creo que Pedro necesitaba ese arriba y abajo, arriba y abajo. Porque Pedro era de esos que le decía a Jesús, Jesús, yo por usted daría la vida. ¿Y qué pasó después? Lo negó. No una, no dos, tres. Y muchas veces necesitamos perder el control. Perder el control para tomarlo yo. Perder el control. ¿Por qué? Porque muchas veces sobreestimamos nuestra espiritualidad. O nos sobreestimamos a nosotros mismos. ¿Y qué decimos? Eso a mí nunca me va a pasar. Yo nunca voy a hacer eso. Y ese es el orgullo hablando. Pero cuando tenemos humildad en nuestro corazón, logramos entender que aunque estemos pasando por aquello que nunca pensamos pasar, que aunque estemos viviendo esa situación que nunca pensamos vivir, el Señor sigue en su fidelidad sosteniendo nuestra vida. Segunda cosa que vivimos en medio de la sacudida, no solo sentimos que perdemos el control, sino que también vivimos decepción. Experiencias inesperadas. Cuando otras personas nos fallan. Pedro no esperaba que Judas fuera Judas. Así como nosotros, cuando hemos tenido Judas en nuestra vida, no esperamos que Judas sea Judas. Porque es alguien cercano, porque es alguien que amamos, porque es alguien que ha pasado el tiempo con nosotros. No esperamos a ese Judas. Y cuando nos damos cuenta que existe un Judas en nuestra vida, porque Judas no solo vendió a Jesús, vendió a todos los discípulos también, porque los empezaron a perseguir. Entonces, ahí ellos se dieron cuenta de que Judas era un traicionero y se decepcionaron de Judas, de su amigo, porque eran amigos. Y no solo eso, sino que imagino que también Pedro se decepcionó inclusive de los demás discípulos. Jesús les decía, en esto todos van a conocer que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. Arrestan a Jesús y ¿qué hace todo el mundo? ¡Qué buenos discípulos! Esos son los discípulos que quiere uno, ¿verdad? No, para nada. Salieron corriendo. ¿Y qué de la decepción de él mismo? No solo estaba decepcionado de Judas, no solo estaba decepcionado de los demás discípulos, seguramente también estaba decepcionado de Jesús,
que les había prometido muchas cosas, les había dado muchas palabras y ahora los dejó solos. Y de él mismo, yo imagino que él pensaba, le prometí a Jesús que iba a dar mi vida por él y le negué, le fallé, no logré llegar a tener eso que prometí, no logré llegar a cumplir lo que prometí. Porque muchas veces tenemos exactamente esas expectativas demasiado altas acerca de nosotros, porque no sabemos apoyarnos en el amor de Dios, en la capacidad de su amor en nuestra vida, sino más bien solamente en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer o lo que los demás pueden hacer conmigo. Pero en realidad el único que no cambia en su actuar con nosotros es el Señor Jesús. Cuando estamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, no solo perdemos el control, no solo sentimos decepción, sino que también hay duda en nuestra vida. Llegamos a dudar profundamente acerca de lo que creíamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque pasa muchas veces que lo que decimos es, ¿y ahora en qué creo? ¿Ahora en qué creo? Porque en la teoría me han enseñado una cosa, pero en la práctica estoy viviendo otra. ¿En qué creo? Pero esa es la sacudida. Cuando estamos para arriba y para abajo, ¿sabes qué? Tus doctrinas te pueden fallar. Tu conocimiento te puede fallar. Pero ahí es donde necesitamos entender que Dios sigue trabajando en nuestra vida y que aunque el enemigo nos tiene en medio de esa duda, en medio de tantas preguntas, en medio de tanta incertidumbre, cuestionamientos que son normales para nosotros como seres humanos, en medio de eso sí podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y nos ama. Eso es suficiente. Dios me ama, puedo confiar en Él. No entiendo lo que está pasando, pero Dios me ama y puedo confiar en Él. No solo la pérdida de control, no solo la decepción, no solo la duda, también nos sentimos vulnerables. Y esto cuesta muchísimo, porque quien debía de guiar fue el que se perdió. ¡Qué vulnerabilidad! ¡Qué vulnerabilidad para Pedro! Después de que arrestan a Jesús, ahora quienes tenían que seguir con toda la misión de Dios eran los discípulos, los apóstoles. Y salieron corriendo. Qué vulnerables nos sentimos cuando estamos perdidos. Qué vulnerables nos sentimos cuando no sabemos qué está sucediendo en nuestra vida. Qué vulnerables. Mamá que estás aquí, papá que estás aquí, jefe, líder, esposo. Van a haber momentos donde se supone que nosotros tenemos que guiar, pero muchas veces en medio de esa sacudida, arriba y abajo, nos podemos perder. Y escúcheme esto, está bien. Está bien. He hablado a veces con papás y con mamás que vienen tal vez en alguna crisis, alguna situación donde algún hijo les dio una noticia acerca de una decisión que quieren tomar o algo que hicieron que no deberían de haber hecho. Y entonces, por supuesto, toda la familia entra en crisis. Y cuando se entra en crisis, muchas veces los papás o mamás no saben qué hacer. Y está bien. O no, los papás lo saben todo y las mamás. El que debía guiar se perdió. Y muchas veces lo que hay que aconsejar a estos papás y estas mamás es que simplemente le digan a sus hijos, no tengo idea de cómo podemos resolver esto. No sé qué hacer, pero juntos vamos a buscar la ayuda para poder salir adelante.
Cuando estamos en ese zarandeo, es sumamente difícil poder entender por qué Dios me tiene de arriba para abajo, de arriba para abajo. ¡Qué sacudida! Y es en esos momentos de sacudida, específicamente en nuestra realidad, no en nuestra apariencia, no en aquello que queremos negar o en nuestra fantasía, en nuestra vulnerabilidad, es donde Jesús nos encuentra. Es donde llega Jesús, en ese momento preciso, donde sentimos que no valemos ni un 5, porque es cierto, no hay momentos donde uno dice, aquí no valgo ni un 5, me siento muy mal, o está pasando esto, está pasando el otro, ni siquiera tengo respuesta, o la familia, o la situación. Es en ese momento donde Jesús llega. Y aquí viene mi tercer punto, el después de la sacudida. Una vez que hemos estado para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, perdidos, con la vida vuelta de cabeza, ahí es cuando llega Jesús. Y lo curioso es que después de la sacudida, la historia se repite. Y uno pensaría, ¿por qué se repite la historia? Pero entonces una vez más, Jesús encuentra a sus discípulos, ya Jesús resucitado, encuentra a sus discípulos otra vez pescando, sin ningún resultado. La historia se repite. Viene Jesús, los ve y lo que les dice es, echen la red. Ellos no sabían que era Jesús, todavía no se habían dado cuenta que era Jesús, aunque ya se les había aparecido en 2 ocasiones anteriores. Echen la red. Echan ellos la red después de decir otra vez lo mismo, Señor, hemos estado pescando toda la noche. Bueno, no, Señor, hemos estado pescando toda la noche, no lo hemos logrado. Y Jesús les dijo de nuevo, echen la red. ¿Y saben qué pasó? La historia se repitió. Vuelven otra vez con ese montón de peces. Y ahí Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro sale nadando y corriendo hacia Jesús. Y Jesús les está preparando un desayuno. Para mí que era como un brunch porque era pescadito. Y los que comemos huevito, gallo pinto en las mañanas no pensamos como en pescadito. Pero bueno, estaban en otro lugar y en otro tiempo. Entonces estaban comiendo pescadito y pancito. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro, se dirige a él. Después de haberle dado comida, después de haber pasado tiempo con él, le dice, Pedro, ¿me amás? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amás? ¿Será que Jesús ya no escucha después de ser resucitado? Sí, Señor, vos sabes que te amo. Pedro, ¿me amás? Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Simón hubiera respondido, Señor, mi vida daría por ti. Pero Pedro, ya con un poco más de vida, ya con un poco más de experiencia, sabía que aquella promesa que le había hecho no había sido así, le había fallado a Jesús. Y seguro él pensaba, mejor ya no le hago ninguna promesa. Mejor ya no le digo que voy a volver a dar mi vida por él. Mejor ya no le digo nada de eso. Pero lo curioso fue que aunque él le dijo a Jesús, Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo, y no le prometió nada. En ese momento Jesús le vuelve a dar una palabra y le dice, Pedro, tu vida, ¿sabes cómo terminará? Si vas a dar tu vida por mí. Yo te llamé Pedro desde un principio, porque ese es el Pedro que vas a terminar siendo. Un hombre que sin importar las circunstancias y las situaciones, estará dispuesto a dar su vida por mí. No por un momento emocional, sino por una convicción y una creencia verdadera del corazón. Después de la sacudida, lo que Dios hace es afirmar
nuestros pies en el camino de Él y decirnos una vez más, repitiendo seguramente la misma historia: sígueme. Sí, Simón, me fallaste, pero vení, ahora sígueme. Sí, Simón, estuviste para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero Simón, puedes olvidarte de lo que pasó ayer y empezar hoy una nueva vida conmigo otra vez. Simón, sígueme, sígueme, sígueme. Iglesia, esa es la invitación que el Señor nos está haciendo en esta mañana y nos está diciendo de nuevo: sígueme. Ese error no te define, sígueme. Esa situación no te define, sígueme. Eso que pasaste no te define, sígueme. Ese hierro no te define, sígueme. Eso aquello que hiciste en aquel momento y que todo el mundo se dio cuenta, eso no importa, ahora sígueme. Ven de nuevo a mí, ven de nuevo a ser el Pedro que te llamé a ser. Vuelve a tomar el nombre que te puse desde un principio y no el que creíste que tenías o quién eras, porque yo veo la persona que hice de ti, el propósito que tengo para tu vida, y por eso hoy el Señor te dice: sígueme, ven y sígueme. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay personas que a veces me preguntan: pastora, ¿cómo hago para volver a los caminos de Dios? Me alejé de la iglesia, me alejé de Jesús, ¿qué hago? Esta es la respuesta: sígueme. Eso es lo que Jesús te está diciendo en esta mañana. Da un paso al frente a nivel espiritual, da un paso al frente y sígueme como lo hiciste aquella primera vez.